Sigues con las papas guardadas en la bolsa del súper, las frutas desordenadas y los ajos perdidos entre medio de los cubiertos. No, pues vamos a ordenar esto como corresponde. Por eso hoy día te voy a enseñar a hacer un verdulero con rieles en las despensas para tener todo a la mano y bien ordenado. Algo súper fácil de hacer, práctico y lo mejor de todo, hecho por ti. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte a Jun.cl, donde podrás encontrar muchas ideas para hacer en tu casa y descargar el completo paso a paso en PDF de este proyecto. Lo primero que vamos a hacer es tomar las medidas interiores de la despensa, el alto, el ancho y la profundidad. Esto es súper importante para poder definir las medidas de las bandejas, los tipos de correderas que vamos a ocupar y las dimensiones de los canastos. En este caso vamos a poner 2. Además, tenemos una puerta batiente que tiene un marco. Por lo tanto, antes de instalar los rieles, vamos a poner unas costillas en los muros. En base a la referencia que tenemos de nuestro canasto, la distancia libre que vamos a dejar entre bandejas es de 35 centímetros. Si las puertas están montadas sobre un marco o pies derechos de 20 milímetros de espesor, las costillas o suples que vamos a poner nosotros para poner los rieles también tienen que ser de esos mismos 20 milímetros de espesor. Los suples o costillas que necesitamos para instalar los rieles los vamos a cortar de un trozo de MDF de 30 por 30 centímetros. Simplemente presentamos el riel, que tiene 4,5 de altura, lo marcamos y cortamos después con la sierra circular. Recuerden siempre usar los elementos de seguridad. Claramente, como son 2 bandejas con 2 canastos, tenemos 2 rieles por cada bandeja, por lo tanto 4 suples o costillas. Para trabajar más cómodo y con más espacio, simplemente desmontamos la puerta. Para fijarlas, en este caso vamos a hacer con tarugo paloma porque es volcanita, y si fuera un muro de concreto usamos tarugo Fischer, y si fuera necesario reforzamos con un adhesivo de montaje. Los suples o costillas para los rieles los vamos a poner a una medida desde el piso a 35 centímetros el primero al canto superior y el segundo a 70 centímetros. Para fijar las costillas o suples de los rieles les pusimos 3 tornillos a cada una, a 4 desde los bordes y 1 al centro. Las bandejas para nuestra despensa las vamos a hacer en terciado mueblista de 15 milímetros de espesor. Tiene una medida de 32,7 por 42,8 que las pedimos dimensionadas en la tienda. El canasto lo vamos a poner boca abajo sobre una de las bandejas para poder marcar su contorno. Asegúrate bien de que esté centrado en el largo y en el ancho. Con una broca paleta de 18 milímetros hacemos una perforación por la parte interior del contorno para después seguir con la sierra caladora. Luego inserta la sierra caladora por el agujero y recorta siguiendo la línea. Una vez terminado el calado, lijamos con una lija número 120 para dejarlo muy suave. Para proteger bien el terciado vamos a ocupar un barniz natural base agua. Para poder instalar la corredera telescópica de manera correcta, esta simplemente se separa en 2 partes. La parte más grande va a la estructura y la parte más pequeña, en este caso, al eje de la bandeja. La parte más grande se presenta en los suples o costillas que cortamos anteriormente y simplemente se fijan hacia el costado. Y la parte más pequeña va fija en los cantos de la bandeja con los costados al eje y atrás. Para poder fijar los rieles vamos a ocupar un tornillo mat de aglomerado de 3,5 por 12. En este paso, lejos, lo más importante es que los 2 rieles queden bien aplomados y alineados para que puedan correr sin ningún problema y no se traben. Este mismo proceso lo repetimos en la parte de abajo. Y listo, así de fácil es tener verduleros con rieles en tu despensa. Ahora sí, todo ordenado y en su lugar y no más frutas y verduras repartidas por toda la casa. En la descripción de este video está el link con todos los materiales y productos que ocupamos en este proyecto. Y si te gustó, súper fácil, suscríbete al canal de Hágalo Usted Mismo en YouTube, activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y recuerda que todo lo que necesitas para mejorar y renovar tu hogar lo encuentras en las tiendas Sodimac, en la app y en sodimac.com.